Hay un hijo del hombre y hay un hijo del hombre. El Señor es el hijo del hombre y el hijo del hombre es aquel que fue hecho por el hijo del hombre. El hijo del hombre recibió de Dios la facultad de crear. Él tiene también la de engendrar. Evangelio de Felipe. Bienvenidos a esta nueva edición de Puerta a lo Desconocido. Hoy un programa especial con motivo de la Semana Santa. Cuando hoy hablamos de Semana Santa es inevitable pensar siempre en la figura de Jesús de Nazaret, ese personaje histórico que ha llenado libros y que ha llegado hasta nuestros tiempos como un héroe. Pero detrás de Jesús de Nazaret había muchos más personajes que hicieron posible que la historia se escribiese como se ha escrito. No podríamos entender la historia de Jesús de Nazaret sin ese personaje tan a la sombra como es María Magdalena. Muchos dicen que era discípula, una prostituta que fue salvada por Jesús e incluso la pareja de Jesús. Muchas preguntas en el aire, muchas incógnitas. Tuvieron descendencia. Para hablar hoy de la figura de Jesús y María Magdalena, qué mejor que a un ilustre personaje. Cuando digo ilustre lo digo en mayúscula. Es uno de los conocedores e investigadores de la vida de María Magdalena a nivel mundial más prestigioso, donde ha estado en todas las televisiones del mundo hablando de eso. José Luis Jiménez, muy buena. Hola, buenos días, Ram. Muchas gracias por llenarnos e ilustrarnos este tiempo que vas a estar aquí. Bueno, es un placer. ¿Quién era María Magdalena, José Luis? Bueno, María Magdalena, como bien has apuntado, fue, vamos a decir, calificada de la mujer pecadora, de la prostituta del Evangelio, pero esto, como luego se demostró, era... El Papa Pablo VI dijo que era un error de su antecesor, el Papa Gregorio I Magno, el cual en el año 591, un 14 de septiembre de ese año, en la Basílica de San Juan de Letrán, en el Vaticano, aquel hombre pues hizo una homilía y hacía referencia al Evangelio de Mateo, donde dice en uno de esos capítulos que Jesús viajaba constantemente acompañado de sus apóstoles por Galilea y además se le seguían unas mujeres, y menciona 3 o 4, Juana la de Cufá, varias, dice, y María Magdalena, de la que Jesús había sacado 7 demonios. Bueno, entonces el Papa dice, ¿y quién es entonces María Magdalena? Si no es esa prostituta, esa pecadora, esa mujer que tiene todos los vicios. Bueno, pues a partir de ese momento, la figura de María Magdalena va a quedar marcada como la mujer pecadora de la Biblia, o sea, en este caso del Evangelio, la prostituta arrepentida, que es la que va a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, los seca con sus cabellos y tal. Esto no es cierto. El Papa Pablo VI, en el 1960, por fin llegó a decir que María Magdalena no era esa persona, ese personaje, que dijo el Papa que había sido un error de interpretación, pero bueno, la realidad fue otra. Entonces, ¿quién era realmente María Magdalena? Que es lo que tú preguntas. Pues María Magdalena era precisamente la koinonos de Jesús. ¿Y qué es la koinonos? Koinonos es una palabra griega, traducida del arameo, que significa la persona con la que se comparte todo, la compañera sentimental. Claro, aquí algunos exegetas, sobre todo, pues, porque está muy claro, muy evidente que lo que significa esa palabra es la esposa, la compañera, dicen, no, es la socia, la persona con la que se comparte un negocio. Y yo a veces de un poco de broma digo, ¿y qué negocio tenía Jesús con María Magdalena? ¿Una panadería, una tintorería o peor? Si bueno, era la prostituta... La carpintería de su padre. Bueno, tampoco era carpintero, eso ya lo hablaremos después, pero el caso es que a María Magdalena se le injurió y se le hizo mucho daño al personaje, pero por otros motivos políticos. Hay que recordar
que la Iglesia Católica Apostólica Romana existe a partir del Concilio de Nicea, en el 325, que lo va a convocar el emperador Constantino I. Y él ve que acababa de ganar una guerra contra otro emperador, bueno, el emperador César, el César de Oriente, él era el de Occidente, y entonces necesitaba una religión que unificase todo el imperio, porque estaban los gentiles y estos nuevos cristianos, se llamaban cristianos, que seguían un tal Cristo, que estaban tomando cada vez más auge, ampliando, y necesitaba que se unificara. Así que es cuando va a convocar este concilio en Nicea, y aquí va a surgir de forma ya oficial esta iglesia nueva del Imperio Romano, que se va a llamar Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Podemos hablar, José Luis, de una iglesia a partir del siglo IV, cuando Constantino convoca este concilio de Nicea, como una religión sincrética? Efectivamente, así lo es. Y es sincrética porque el propio emperador Constantino, él era el sumo pontífice de la religión, el Solis Invictus. Solis Invictus, el sol victorioso, ¿no? Una religión pagana. De hecho, es sincrética porque va a tomar parte de esta religión pagana. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos. En la Iglesia Católica ahora todos sabemos que hay cánticos, por ejemplo el Kyrieleison, que se queman plantas, inciensos, perfumes. Todo eso se hacía en los templos romanos del Solis Invictus. Incluso los anillos de boda, todo esto son parte del ritual del Solis Invictus. La adoración de estatuas, de imágenes, que en el cristianismo primitivo son, según la ley de Moisés, no olvidemos que Jesús era judío, pues ya la propia ley prohibía la adoración de imágenes, ¿no? Y todo esto lo encontramos en esta nueva iglesia católica, que significa que es la general de todos, donde se va precisamente a realizar este sincretismo, a tomar parte de la religión pagana, Solis Invictus, y de esta otra religión, que por cierto va a ser el que conoceremos como San Pablo, que inicialmente era Saulo de Tarso, un judío romanizado que era perseguidor de los seguidores de Jesús. Este era un fariseo de aquellos acérrimos que perseguían a los que iban con Jesús, y se convierte al cristianismo, por decirlo así, cuando Jesús ya está crucificado, cuando ya no está, y él dice: dejad de seguir ya al Galileo, al Jesús, al Yeshua, y seguid al Cristos. La palabra Cristos también griega, que significaría el ungido, ¿no? Así que esta religión de San Pablo es la que va vamos a decir, a promover esta oficialidad de esta nueva religión del Imperio Romano. No estamos solo, José Luis, tú y yo en el plató, tenemos una compañía a la cual también va a intervenir en nuestro programa. Yo me preferiría que fueses tú la que hicieste la presentación de ella. Bueno, pues sí, aquí mi gran amiga Claudia Burr, ella es una excelente escritora, es comunicadora. Bueno, yo la conocí precisamente porque interviene también en programas, igual que como tú haces, diríamos, didácticos, ¿no?, sobre temas que son muy interesantes y que desgraciadamente no siempre están en los primeros puestos de las programaciones, pero que no por ello dejan de serlo. Y para mí es un honor y un placer que esté aquí con nosotros. Y bueno, y estoy abierto a las preguntas que Claudia me quiera hacer. Uy, tengo muchas. Tiene muchísimas. Tengo muchas. Bueno, iremos preguntándole, ¿verdad, Claudia, a José Luis? Porque José Luis, ya te digo, no es solo un libro, es una enciclopedia sobre la vida de María Magdalena. Hemos hablado de la figura de Jesús, la figura de María Magdalena, y cómo de alguna manera, no sé si es a partir del siglo IV, cuando se etiqueta a María Magdalena. No, porque ya te he dicho antes, es el Papa Gregorio I Magno en el 591, al final del siglo VI, cuando en esta homilía dice esto de María Magdalena. ¿Y por qué? Bueno, antes te decía que María Magdalena, he dicho, es la koinonos, pero ¿de dónde sacamos esto? Bueno, pues hay unos evangelios, se llaman evangelios gnósticos ahora, pero entonces eran documentos, textos como los canónicos. Los canónicos, los cuatro que forman el canon de la Iglesia Católica, es el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan. Los tres primeros, Marcos, Lucas y Mateo, se conocen como los evangelios sinópticos. Quiere decir que tienen un mismo esquema, vienen a decir exactamente lo mismo. El de Juan
es distinto, se diferencia de los otros porque tiene un corte gnóstico, diríamos que es más literario, tiene ya una narración diferente, ¿no? Y son los únicos que la Iglesia va a aceptar para el canon de esta nueva religión. Pero hay otros documentos, hay otros evangelios que conoceremos ahora como apócrifos, es decir, que la Iglesia no reconoce, que se ordenaron destruir, quemar por esta nueva Iglesia en el siglo IV que se iba a fundar. ¿Y qué hacen unos monjes que ven lo que les viene encima? Hacen copias, recopilan todos estos manuscritos que conocemos como evangelios apócrifos y los esconden. En concreto, los que vamos a encontrar pues unos cuantos siglos después van a ser 13 códices que están ocultos en una vasija que van a encontrar unos pastores en una ciudad egipcia en el Alto Egipto, Nag Hammadi. Aquí hay 13 códices entre los que vamos a encontrar varios evangelios apócrifos. Uno de ellos es el Evangelio de Felipe, que es el que a mí más en este caso diríamos que me va mejor para el tema que estamos hablando, ¿no? Porque hay varios, está el Evangelio de Santiago, el Evangelio protoevangelio de Santiago, está incluso luego otros que aparecerán también, el de María Magdalena más tarde, pero el de Felipe es el que dice la relación que hay entre Jesús y María Magdalena. Y dice, 3 eran las mujeres que siempre acompañaban al Señor. El Señor se refiere a Jesús, ¿no? Dice, María, la de Cleofás, que esta era tía de Jesús, ¿no? Dice, su amiga. Dice, su madre, María, la Virgen, y María Magdalena, o sea, las 3 Marías. Dice, y María Magdalena es la amiga, por la tía, dice, su madre y su koinonos, es decir, y su compañera. O sea, que normalmente, pues tu esposa, tu mujer, tu compañera o tu compañero es el que hace de amigo o de amiga, el que te hace de madre y el que te hace de compañera sentimental. Eso ya lo dice en ese evangelio. Luego insiste en otro versículo y dice, Jesús se hace llamar él mismo es el Hijo del Hombre. Entonces dice, existe el misterio del Hijo del Hombre, de Jesús, dice, y el misterio del Hijo del Hombre, es decir, del Hijo que tiene Jesús. Dios le da a Jesús, al Hijo del Hombre, la facultad de engendrar, pero él, Jesús, dice, tiene también, la de crear, pero él tiene también la de engendrar. Es decir, que Jesús tiene un hijo. Y lo dice allá. Dice que María Magdalena es la esposa. Pero por si no queda claro, en otro versículo siguiente, dice, la esposa de los ángeles es la Sofía. La Sofía en griego es la sabiduría. Dice, y la de Jesús es María Magdalena, ¿no? Dice, es un matrimonio sagrado, el de María Magdalena y con Jesús, dice que se diferencia del profano, de lo normal, que no es un matrimonio normal, ¿no? Que es sagrado. Entonces, este evangelio y otros nos están hablando de esa relación marital de Jesús y María Magdalena, y lo está diciendo claramente, incluso que tienen hijos ya juntos, ¿no? Es en este evangelio apócrifo de Felipe en el que se dice que cuando se despedía Jesús de sus discípulos, a cada discípulo le daba un beso en la mejilla, pero que a María Magdalena le besaba en los labios. En la boca. Bueno, no se ve, no se pone en la boca. Este es en el evangelio, me parece que es el de María Magdalena, es un apócrifo. Es apócrifo, claro. Sí, porque, claro, se destruyen todos los evangelios que hacen referencia a un Jesús humano, a un Jesús que tiene esposa, a un Jesús que tiene hijo, que tiene descendencia, ¿no? Entonces, claro, hasta que no se encuentran, por gracias a Dios o a quien quieras, en el año 1945, fíjate, ya han pasado años, ¿no? Casi 2000 años, ¿no? Después de Jesús, pues no teníamos constancia de la existencia de estos escritos. Entonces lo único que teníamos era lo que decía la Iglesia Católica, lo que decían los 4 evangelios canónicos, que por cierto algunos de ellos se han modificado y mucho, ¿no? Y de una forma burda para adaptarlos a sus intereses, ¿no? Se ha escrito encima incluso, ¿no? Se ve que hay por ejemplo, garabatos por encima. Mira el evangelio de Mateo, creo que es el capítulo 17, creo que es, igual me confundo, pero bueno, a él dice aquí, cuando Jesús quiere ir a Jerusalén, está hablando con Pedro, Simón, que luego se llamará Pedro, y le dice, maestro, tú no puedes volver, era para la Pascua, para lo que conocemos ahora el Domingo de Ramos, ¿no? No puedes ir, te van a apedrear, los judíos de allá te están esperando para apedrearte, tal, no puedes ir. Y él le dice, calla, Satanás, que eres Satanás, y empieza a decirle aquello de que
que él es como te diría, no llamándole el diablo, sino que está siempre por lo malo, estás pensando en lo peor y tal, ¿no? En los inconvenientes, y a continuación de que le está dando esa bronca tremenda, de que lo está, viene un párrafo que no viene a cuento, y que no está en ningún otro evangelio, no está en ninguno de los evangelios canónicos, ni apócrifos, ni en los 3 sinópticos que dicen lo mismo, que es el de Marcos, el de Lucas y el de Mateo. Pues en este de Mateo dice: y tú, Pedro, eres la piedra sobre la que fundaré mi iglesia, y los pecados que tú perdones se perdonarán al cielo, y lo que no. Bueno, eso es falso, y eso está puesto encima en ese códice. ¿Por qué? Pues porque el obispo de Roma, el Papa, el que sería el primus inter pares, el primero de todos los obispos, interesaba que fuese el hombre, el sucesor de Pedro, ¿no? Entonces, ahí es cuando incluye este párrafo. Hay otros documentos, ¿no? Incluso la Iglesia, hay uno muy famoso que se llamaba la donación de Constantino, ¿no? Que la Iglesia hace una especie de contrato, un documento en el que dice que Constantino le ha legado Roma y le ha legado un montón de tierras. Luego se descubre años después, pero todo esto le sirve al Papa de Roma para apropiarse de aquellos terrenos, y esto le sirve pues para justificar que el obispo de Roma sea el Papa, ¿no? El primus inter pares, ¿no? Y eso no existe en ningún lugar. Una de estas, hay varias manipulaciones burdas, digo yo, porque es que se nota, incluso puede ser raspado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay que tener en cuenta que los evangelios no son escritos que hayan hecho los propios apóstoles, son las informaciones, las tradiciones que se han ido recogiendo de boca a oído, porque en aquellas épocas la mayoría de las personas eran analfabetas, no sabían leer ni escribir. Tenía que ir alguien, cuando estaban en la sinagoga o cuando estaban predicando, alguien que leyese los libros sagrados, la Torá o lo que fuese, los interpretara como él entendía que quería decir aquello, y los que escuchaban, pues bueno, interpretaban también cada uno a su aire. Esto yo a veces lo pongo un ejemplo, ese juego que hacíamos de pequeño del teléfono roto o algo, ¿no? Que tú le ibas al oído y le decían una cosa y el otro se lo decía al otro, el otro, y cuando luego preguntabas del primero al último, bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero ahí me viene la pregunta: es, ¿la Biblia, actualmente como la conocemos, es la Biblia que se escribió? O como ha pasado con el juego del teléfono, llega a nuestros tiempos, tratan con tantos intereses y manipulación. ¿Ha sido manipulada la Biblia? Sí, claro, evidentemente. La prueba está en lo que te acabo de decir. Para intereses políticos, para intereses de que, en este caso, sea el obispo de Roma el que tenga la supremacía sobre los demás. Luego, en la historia veremos que la Iglesia pues se llega luego a dividir. Hay varias situaciones en la historia donde vemos que la Iglesia, incluso luego van a surgir los protestantes, los de una doctrina, los de otra, todos por intereses, ¿no? Por intereses creados. La Biblia, de hecho, se divide en dos partes: lo que sería el Antiguo Testamento, que son todos los escritos, todas las tradiciones que recogen los judíos, ya desde Babilonia, y luego el Nuevo Testamento, que es a partir de Jesús, ya de la llegada de Jesús, ¿no? Y entonces aquí la Iglesia del Imperio Romano, la Iglesia Católica, necesita, porque entonces ya es romana, y los romanos siempre se apropiaban de los dioses de todos los países, de las culturas que iban a invadir. Entonces, como necesitaban un dios, pues en este concilio de Nicea lo primero que hacen es hacer que Dios sea Jesús, o que Jesús sea Dios. Dicen, no, Dios se ha hecho hombre en la figura de Jesús. Y incluso pues redactan en lo que es el credo niceno, que se conoce esa oración que de pequeños nos hacían rezar, ¿no? De Dios Padre, creo en Dios Padre Todopoderoso, tal. Y ahí en el propio concilio de Nicea ya se producen las primeras diferencias, enfrentamientos entre los que creen que precisamente, bueno, pues que Dios se ha hecho hombre en la figura de Jesús, y los que dicen que no, que Jesús es una criatura de Dios, ¿no? Estos son los arrianos. Los arrianos son seguidores de Arrio, un monje que, bueno, en aquellos momentos no lo era, luego sería obispo, incluso lo llegarían a asesinar, a envenenar la propia Iglesia, porque fue excomulgado, tuvo que exiliarse, etcétera. En el propio concilio ya surgen las primeras diferencias, ¿no? Y de hecho, a partir de ese concilio empieza la decadencia del Imperio Romano, con ese poder de la Iglesia cristiana. Bueno, claro, los bárbaros, como se les llamaba, ¿no? Llegan a Roma en el 410 con los vándalos, como le llamaban también, ¿no? Alarico y todos los
llegan a partir ya a final del siglo, no, al principio del siglo V es cuando están allí, y la Iglesia de Roma, por lo menos la de Occidente, sí empieza a tener problemas. Y bueno, de alguna manera la religión católica pues pasa a formar parte del Estado, y desde entonces hasta nuestros días, por ejemplo, por lo menos en Europa y en España sobre todo, ¿no? Franco, yo siempre recuerdo cuando decía: España es la reserva espiritual de Occidente. Amén. Claro. Y bueno, para no salirme mucho del tema que estábamos hablando sobre María Magdalena, no sé, si igual Claudia me quiere hacer preguntas. Sí, Claudia está expectante para hacerte las preguntas, Claudia. Aquí luego empieza la persecución a todos estos grupos, digamos, que seguían a Jesús, como por ejemplo eran los cátaros. ¿Empieza ya a partir del concilio de Nicea o es más adelante? ¿O ya van persiguiéndose en esta época? Sí, la persecución se produce incluso antes ya. Pero bueno, ya en el concilio de Nicea, cuando ya la religión católica pasa a formar parte del Estado, entonces los que se consideran herejes, que son aquellos que no aceptan esta doctrina, que se llaman así, herejes, y que son cristianos también. Aunque no hay que olvidar que Jesús, él nunca ha sido cristiano, o sea... Él era judío, ¿de acuerdo? Y tanto María Magdalena como Jesús, como los 12 apóstoles, los seguidores, ¿no? Los discípulos más próximos, habían cientos de personas que seguían a Jesús y a María Magdalena. Era una doctrina gnóstica, es decir, la gnosis significa el conocimiento en griego. Por resumirlo mucho, ¿no? Era buscar la salvación a través del conocimiento, mientras que en la doctrina católica cristiana no había que hacer nada, no tenías que adquirir conocimiento ni salvarte por eso, bastaba con que hubiesen crucificado a Jesús, él ha muerto por todos y ya está, solucionado. Entonces es mucho más fácil así, ¿no? Que tengas que ganártelo de alguna forma, ¿no? Entonces estos seguidores de Jesús, de María Magdalena, estas sectas, eran los cristianos gnósticos. Y los otros pues eran los católicos en aquel momento, porque era la iglesia general, de los seguidores de San Pablo. En los primeros siglos, hasta el siglo IV, existieron varias sectas a su vez. Una que se autodenominaban ellos mismos cátaros, de cataroi. La palabra cataroi significa puros, cristianos puros. Eran los novacianos. Estos se surgieron sobre el siglo III, pero estos desaparecieron sobre el siglo VI-VII. Máximo ya dejó de existir esta secta. A los cátaros que te refieres tú, Claudia, es otra secta cristiana. Hay dos, de hecho, pero la que se conocía mucho era la secta de los bogomilos. Los bogomilos eran unos seguidores de un obispo, también hereje para la Iglesia Católica, que se llamaba Bogomil. Este obispo estaba en Bulgaria, en esta zona. Y este fue el que se extendió por una parte de Europa, y de ahí surgieron estos cristianos gnósticos bogomilos, que personalmente digo mal traducidos o interpretados, se les han llamado cátaros. Los cátaros a los que te refieres, y la mayoría de la gente se refiere, son unos cristianos que estaban en el sur de Francia y el norte de la Corona de Aragón, que ahora hablaremos, que están relacionados con María Magdalena precisamente, porque María Magdalena, cuando Jesús está en la cruz crucificado, podemos ver algunas imágenes que irán poniendo ahora en producción. Iremos viendo imágenes. Entonces en la cruz veremos que está Jesús crucificado, ¿no? Y aparece con los dos ladrones, uno a cada lado. En el lado izquierdo estamos viendo ahora a la Madre de Jesús, a María la Virgen. En el lado derecho vemos a un personaje que es Juan Evangelista, que estaba en esta escena de la crucifixión, y en el centro, abrazado a la cruz, arrodillada en esa posición típica que tenían las mujeres orientales cuando iban a dar a luz, entonces, hace 2000 años, y ahora lo siguen haciendo, vemos a María Magdalena, que está identificada. Esta que estamos viendo aquí, esta central, es María Magdalena con el pañuelo. Es María Magdalena. Pues sí, está, no es la Virgen María como muchos no, creían. porque la tenemos a la izquierda. A la Virgen María la tenemos a la izquierda, además con un vestido diferente, casi de luto, ¿no? En cambio, María Magdalena tiene, como luego veremos en otras imágenes, ella siempre es representada por los artistas como la reina consorte, como la princesa. Veremos por qué. Y ella está embarazada, vemos que tiene el vientre muy abultado, hinchado, se le remarca, incluso se le ve el ombligo, se ve tiene el
vientre a punto, ya caído de dar a luz, los pechos los tiene hinchados. O sea, además estamos viendo en esta imagen ampliada de lo que estás diciendo, y sí, que es cierto que y ahora vemos, sí, si nos ponen la ampliada, aquí vemos incluso hay un cíngulo. Este cíngulo que tiene por encima del vientre y en el pecho, los artistas, sobre todo italianos de Renacimiento, lo pintaban a esos personajes, a estas mujeres que estaban embarazadas. Pero es que María Magdalena se la ha pintado siempre embarazada, sobre todo en el Renacimiento, porque esto es un conocimiento ancestral que se conoce desde los primeros tiempos. Voy a responder a la pregunta de Claudia, que tú sabes que yo me extiendo mucho. Si me aparto, me paras. El programa es tuyo, José Una Luis. cosa, lo de la cinta, entonces de ahí viene la expresión estar en cinta, ¿no? Ahí es lo que te iba a decir. Exacto, Claudia. Tú habrás oído que a veces, sobre todo nuestras abuelas decían mucho, esta mujer está en cinta. Claro, ¿por qué? Porque se le pintaba la cinta, el cíngulo, para remarcar que esa persona, por si acaso no te habías dado cuenta y no lo veías evidente, estaba embarazada. Y a María Magdalena la pintaban embarazada con la cinta, el cíngulo, el tarro de los óleos o el grial, la copa, y a veces un libro o una calavera, dependiendo lo que querían significar, porque tiene mucho significado el personaje de María Magdalena, que iremos viendo, porque como tú lo has dicho muy bien antes, no nos bastaría con un programa para hablar de este personaje, que es muy importante tanto como el propio Jesús, y veremos por qué. Entonces, lo que te decía, los cátaros conocían toda la historia, sabían que Jesús y María Magdalena eran esposos, sabían que había una descendencia, que María Magdalena, lejos de ser la prostituta que decía la Iglesia Católica, que los cátaros abominaban de la Iglesia Católica, era el grial viviente. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra grial o santo grial, san grial, viene precisamente de una conjunción de dos palabras. En el catalán antiguo o occitano, más correcto, allí a la sangre se le dice sang, S-A-N-G, y real es reial. Si tú unificas las dos palabras juntas, es sangrial. Bien, sangre real. ¿Por qué? Estaba explicando al principio por qué sangre real. Porque Jesús es crucificado precisamente porque él se proclama rey de los judíos, y en este caso Poncio Pilato, que es el prefecto romano, que se ve obligado a sentenciarlo porque le presionan los saduceos del templo de Jerusalén y los fariseos, que le dicen, si tú no condenas a este que se hace llamar rey de los judíos, se lo vamos a decir al emperador Tiberio de Roma y vas a tener problemas. Entonces él no le queda más remedio, y es cuando se lava las manos y dice públicamente, este hombre es inocente, ¿no? Y si yo me lavo las manos, ya veréis vosotros lo que hacéis. Y es cuando lo crucifica, porque cuando le preguntan a él, ¿y tú eres el rey de los judíos? Y él le contesta, tú lo has dicho. Pues, macho, no me queda más remedio. De hecho, la corona de espina era como burla, poder autoproclamarse. Claro, y le ponen una escoba en la mano, como si fuera el báculo, y le ponen una capa de aquella, como si fuese la capa real, y luego le ponen el letrero en la cruz de INRI, ¿no? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces, en esa imagen que yo contaba antes, que si realización la ponen, la podemos ver otra vez, de Jesús crucificado por los dos ladrones, María Magdalena en el centro, hay una frase en los evangelios que dice, Jesús dice, mujer, desde la cruz, mirando hacia abajo, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Qué hace cuando esta frase la Iglesia Católica ve que es muy evidente? Dicen que no, que Jesús se le está diciendo a su madre, María la Virgen, que ya tiene varios hijos, por cierto, eran 7 o 8 hermanos Jesús, le está diciendo a Juan, el evangelista, que es su hijo, y que Juan ahora es el hijo de ella. Algo que no, esto no, a ver, no se entiende, ¿no? Incluso la Iglesia dice, no, es que ahora María, la madre de Jesús, la Virgen María, ahora es madre de todos los hombres, ¿no? De todos. Y es lo que está diciendo. No está diciendo eso. Está diciendo a su mujer, a María Magdalena, dice, mujer, estás embarazada, ahí tienes a tu hijo, o sea, cuídalo a él, y hijo, cuida de tu madre, ahí tienes a tu madre. Eso es lo que le está diciendo en esa imagen que vemos ahí. Y que, como antes me comentabas, cuántas manipulaciones ha hecho la Iglesia, infinitas, muchas. Y partiendo de ahí, entonces, cuando los templarios, por ejemplo,
estos cánticos de Regina Mater y todo esto hacen referencia en realidad a María Magdalena, no a la madre de Jesús. Uy, te me estás adelantando mucho de historia, ¿eh? No, No, pero ya me yo estás creo hablando que- de los templarios Bueno, y iba a general, hablarte ¿no? de los cátaros, que aún no he acabado de Y luego explicarte decía los cátaros. el priorato de Sion, ¿no? Sí, claro, es que esto es muy... Yo me gusta seguir una cronología, perdonar si me hago un poco a veces... No. Pero claro, para entender a los cátaros que se refiere Claudia, que yo ya he descartado los primeros, ya os he dicho por qué no pueden ser esos, ahora os digo los que sí son y por qué. Porque claro, os cuento esta escena porque María Magdalena tiene que huir. Si nos está diciendo en los evangelios sinópticos que María Magdalena era una de las mujeres que pagaban los viajes de Jesús, María Magdalena era una mujer con poder económico, tanto que se podía permitir pagar los viajes de Jesús cuando iba predicando por toda la Galilea. Pero no conocemos nada de la familia de María Magdalena. ¿Por qué ese adineramiento de María Magdalena? Bueno, ella noble, ¿no? era princesa, era descendiente de la tribu de Benjamín. Entonces ya venía de una familia noble, ya tenía medios, ya tenía cierta riqueza. De hecho, el matrimonio de Jesús y María Magdalena era para unificar otra vez el reino de Israel, de Judea, que había sido invadido por los romanos y que habían puesto a un sátrapa a gobernarlos, a Herodes. Herodes ni siquiera era judío, era idumeo, los judíos no lo tragaban. Bueno, aquí estaríamos hablando de la política, pero para explicar a eso, ¿por qué surgen esos cátaros? Yo he dicho antes, son los que están en el sur de Francia y en el norte luego de Aragón, norte de Cataluña y Reino de Aragón, ¿no? Corona de Aragón. ¿Por qué? Porque no son aquellos cátaros que os he dicho, los novacianos del siglo III, ni son los bogomilos que cuentan la mayoría de historiadores o escritores, porque los bogomilos tenían una cultura muy distinta de los cátaros, a los que se les va a hacer incluso una cruzada en el año 1209, ahora entraremos allá, por la Iglesia Católica. Va a mandar cruzada no solamente contra los sarracenos, los árabes, los moros, los infieles de la Tierra Santa, sino contra propios cristianos, contra los herejes, que van a decir ellos los cátaros. ¿Por qué le llaman cátaros? Que no era el nombre que ellos se autoproclamaban, ¿no? Pues María Magdalena, que como te he dicho, era un personaje pudiente, de familia noble, descendiente, por lo tanto, y además era princesa, y veremos que en todas las representaciones, ahora nos fijaremos en la imagen que nos pondrán del descenso de la cruz, del descendimiento, donde vamos a ver a unos personajes que aparecen con Jesús, que está ya muerto, por decirlo así, entre comillas, lo de muerto, y le están tocando, porque hay una ley de Moisés que es un tabú de contacto. Ningún judío puede tocar el cadáver de otro judío a menos que sea un pariente cercano, su madre, su padre, su hermano, etc. Y su esposa. Y ahí vemos que hay varios personajes. Si nos fijamos, ahora la redacción nos pone la imagen, aquí tenemos, Ahí lo estamos viendo. a la izquierda aparece una mujer, es Juana o María de Cleofás, una de las dos, porque hay dos. Esa es tía de Jesús, por eso lo puede tocar. A continuación hay un personaje, vemos que está como inclinado, sujetando a Jesús, que es José de Arimatea, que está con el turbante. José de Arimatea era el tío segundo de Jesús, era el hermano pequeño de Joaquín, el padre de la Virgen María, de la madre de Jesús, que además era un ministro de Minas y iba con Jesús a lo que luego se conocería como Avalon, la isla de Avalon, las islas británicas. Lo dejamos para después esto, si no me voy del tema. Luego vemos que aparece María Magdalena y vemos que está con una corona, tiene incluso una perla en la frente de la corona y un collar. ¿Por qué? Y está con los tarros de los óleos, está identificada ella como reina. Como reina. Está vistiendo, tiene ropajes. Luego veremos otras imágenes donde siempre ella está representada con las vestiduras de una reina, mientras que las otras mujeres están con los vestidos típicos, o por lo menos los que se llevaban en aquella época las mujeres judías, ¿no? A continuación vemos a la Madre de Jesús, Virgen María, que aquí siempre aparece como de luto, con vestidos negros, sujetada por Juan Evangelista, y a la derecha, abajo, a los pies, está la otra mujer, que sería Juana o María, como te digo, creo que esta es Juana, su tía, que lo sujeta. Arriba, en la cruz, hay una escalera hacia la cruz, hay otro personaje, que es Nicodemo. Nicodemo, que era otro discípulo secreto, miembro del Sanedrín, igual que su tío José de Arimatea, eran juristas y eran miembros del Sanedrín,
que, bueno, José de Arimatea es el que va a ceder su sepulcro excavado en la roca para llevar el cuerpo de Jesús ahora. Bueno, digo esto porque estos personajes son muy importantes porque van a intervenir ahora en esta huida de María Magdalena hacia las Galias, que es la provincia romana en aquellos tiempos más alejada. Está precisamente lo que hoy día es el sur de Francia, el Rosellón, Languedoc y la Provenza. ¿Por qué huye María Magdalena? Pues porque está embarazada del hijo de Jesús, del rey que acaban de matar. Muerto el rey, viva el rey. Si en aquellos tiempos Jerusalén, en este caso Galilea, Judea, estaba invadida por los romanos, cualquiera, porque habían celotes que eran los que luchaban contra los romanos, a Jesús pues de alguna forma también se le ponía como relacionado con los celotes, ¿no? Entonces, claro, por eso también lo crucifican, ¿no? Lo matan. Pues el hijo de Jesús, que está en el vientre de María Magdalena, también corre peligro, y la propia María Magdalena. Entonces, el sangreal que decía antes está en el cuerpo de María Magdalena, que es la descendencia de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre real de Jesús está dentro de María Magdalena. Por eso María Magdalena es el grial viviente. No es ese cáliz donde bebieron eso, la última eso cena. es lo que la Iglesia dice para... Es lo que quiere decir. Pues claro, y entonces dice, es el cáliz, el grial es un cáliz que es la copa que usó Jesús en la última cena, que luego va a tomar José de Arimatea, que es en la casa donde se hace esta última cena. No es exactamente una cena, pero bueno, donde hacen esta comida pascual, que es una comida pascual, y luego se lo va a llevar a la cruz, va a ir con el cáliz, porque él ya sabe que va a venir un romano que le va a pegar una lanzada, que va a salir la sangre, y él va a poner el cáliz para llenar la sangre. Pero fíjate, que estamos viendo esa Santa Cena, y es curioso, una serie de personajes, como vemos, con un cuchillo, con un machete, en Mateo, el que está con un cuchillo. No, ese es Pedro. Pedro. Sí, me estás hablando, sí, esta es la última cena. La Santa Cena de Da Vinci, sí. Famoso porque todos aquí, cada uno lo analiza. ¿Es María Magdalena? Sí. La que está a la derecha de Jesús. Claro, es lo que siempre nos explican, ¿no? Que están los dos unidos, que además forman lo que sería el cáliz, sería la vagina, la lanza, sería el yogi. Bueno, aquí hay muchas interpretaciones para intentar, a través de esta pintura de Da Vinci, pues demostrar de que ya se conocía esta relación de Jesús y María Magdalena. Yo a las pruebas que me remito, que es al descubrimiento que hice de un retablo cisterciense en Santes Creus, que aún no hemos hablado, y lo estoy dejando... Ese descubrimiento yo también porque hemos visto una foto ya que es de ese retablo, ya las hemos mostrado, pero ahora explicaremos cómo llegamos ahí. Entonces, claro, os decía que evidencias las tenemos físicas, tanto pictóricas como en documentación, como estos evangelios apócrifos, y otras pruebas nuevas que han ido saliendo, hablaremos alguna de ellas también, ¿no? Y para acabar con la pregunta, porque fíjate si me he extendido, para responderle en una sola pregunta, para responderle a Claudia sobre los cátaros, lo que se ha llegado a decir. Bueno, pues entonces María Magdalena lógicamente tiene que huir, porque está en peligro la vida de ella y de su hijo. Por eso huye. ¿Por qué huye una mujer adinerada, que tiene medios de su país, de su tierra, para irse a donde mandaban a los desterrados, a las Galias, al sur de Francia, de ahora actual? Porque está en peligro de muerte. Y se va con ella el tío de Jesús, José de Arimatea, que es rico, que vive en una zona de las más ricas de Jerusalén, el monte de Sion, que tú me decías antes. Hablamos del priorato de Sion. Bueno, pues él vive en Sion, que es como si aquí en Barcelona ponemos, por ejemplo, Pedralbes, o en Madrid el barrio de Salamanca, ¿no? O sea, no, ¿sabes? Un gran palacio, tal, o sea, no era un cualquiera, y se tienen que ir. ¿Por qué se marcha con María Magdalena? No solo él, sino que le sigue también Marta, Salomé, varios personajes, 8 en total, que yo explico en el primer libro de los que he publicado, que imagino que ahora querréis saber cuántos libros tengo sobre el tema, pero antes de empezar os digo que ellos tienen que huir por ese motivo. Eso es lo que les obliga, incluso a vender sus propiedades para ir a ese lugar de donde ya no van a volver. Y van a llegar con vicisitudes, que todo esto lo narro en mi libro, hasta esta zona cercana a Masilia. Masilia es la actual Marsella, era la cosa que había una ruta que iba, en este caso, desde Alejandría, donde ellos salen en Egipto,
que por cierto aquí María Magdalena, al estar en ese estado avanzado de gestación, necesita ayuda de una mujer y coge a una chica jovencita de raza negra, nubia, muy alta, muy negra. Los nubios son muy altos, son muy negros, viven en el Sudán, en el Alto Egipto, y va con ella acompañándola en el barco, que luego van a llegar a un pueblecito de Francia actual que se conoce como Saint-Exupéry de la Mer. Aquí llegan, porque tienen un problema con el barco, y van en una barca y llegan tres: María Magdalena, María Salomé, Marta y la criada, que es Sara la negra, Sara de Cali. Luego hablamos de ella. La famosa Sara, la famosa Sara. Entonces aquí es donde llega María Magdalena, y aquí es donde ella va a iniciar su vida después, y va a predicar, va a ir hasta Marsella, va a recorrer la cornisa del sur de Francia al norte, va a llegar hasta incluso lo que era el norte de Cataluña, y estamos en el siglo I, siglo II, siglo III, es cuando empiezan ya a surgir estas sectas, por llamarlo así, cristianos. Aquí hay un personaje que surge en el siglo IV, también al principio, que es Prisciliano, que se conoce como el obispo hereje. Bueno, este hombre hacía este camino que va desde este sur de Francia hasta Galicia, porque él nació en Galicia, y es el que va a hacer este camino que ahora le conocemos como el Camino Santiago, ¿no? Y ahí se va incluso a edificar en el Campo Stelae, en el campo de las estrellas, lo que ahora tenemos como este monumento católico a Santiago de Compostela, que no es él que estaba allí, era Santiago, era Prisciliano, ¿no? Y este recorrido que él iba predicando con este conocimiento gnóstico de los primeros cristianos, porque aún no estaba instaurada la Iglesia como parte del Imperio Romano, es donde se van a formar estos cristianos que ellos se llamaban a sí mismos els bons homes. El bon som, en occitano catalán, significa los hombres buenos, o los cristianos buenos. Pero y ahora nos avanzamos hasta el siglo X, que es cuando se va a iniciar ya diríamos, un auge de esta secta cristiana, de cristianos herejes para la Iglesia Católica, por supuesto, y la persecución que la Iglesia Católica va a hacer de ellos. De hecho, en el siglo XII se empiezan ya a ser perseguidos, mandan a personajes a predicar, porque los cátaros, los llamo como ahora los conocemos, pero los bonsoms, ellos incluso, al contrario de la Iglesia Católica, que ya en el siglo VI, con lo que dice el Papa Gregorio I Magno de María Magdalena, ya la mujer es desterrada de todos los cargos que pudiese ostentar en la Iglesia, no se le permite oficiar. De hecho, no hay ninguna mujer que oficie en la Iglesia Católica, ¿no? Solamente las monjitas para limpiar y para lo que ellos quieren. La mujer la destierran de todo, ¿no? Incluso llegan a decir que eso sería como una vergüenza, algo poner a una mujer ahí, que no, la mujer, hasta hace poco tiempo los obispos decían que no tenía ni alma, o sea que imagínate, ¿no? Entonces, los cátaros no, los cátaros estaban, diríamos como el obispo, para que se entienda, que era el perfecto cátaro, y la mujer, la perfecta. Tanto la mujer como el hombre en la Iglesia cátara tenían el mismo estatus, la misma posición. No existían las obligaciones que existían en la Iglesia Católica, que todos tenían que pagar el diezmo, los impuestos a la Iglesia. En los cátaros no había ningún impuesto, ni había toda una serie de rituales y de sacramentos que la Iglesia obligaban, ¿no? En el catarismo solamente existía lo que era el consolamentum, que era una especie de Eucaristía, por decirlo así, que se daba en el momento antes de morir, porque ellos creían en la reencarnación y pensaban que el alma estaba prisionera del cuerpo físico, ¿no? Y entonces lo que se necesitaba era liberar el alma para que no volviese otra vez a reencarnarse aquí. Bueno, pero ahora ya hablaremos de los cátaros. El caso es que en ese siglo XII, XI, esta secta tenía un auge tremendo. Empieza a ser perseguida por la Iglesia Católica. De hecho, en 1209 se va a formar una cruzada contra los cátaros o albigenses, que es como se llaman, que es la zona de Albi, en el sur de Francia, donde se manifiestan más. Y hay un monje en Renania, en Alemania, que el Schonau se llama de nombre, este hombre, que en una homilía pues va a decir: y estos herejes, estos perros sarnosos, estos cátaros, porque cátaro en este caso
es un juego de palabras en alemán. Claudio no lo va a decir muy bien porque ella es alemana. Bueno, más en inglés, Katze en alemán. Bueno, ellos... Pero sí, Katze. Lo que quería decir es un juego de palabras, Sí. que quiere decir que eran adoradores de los gatos, que le daban ósculos a los gatos, o sea, que le besaban el ano, que hacían barbaridades, que los adoraban. Y de ahí se va a quedar, de forma peyorativa, ese nombre de cátaros a estos cristianos de esta zona, que no tienen nada que ver con los bogomilos, que vienen de Bulgaria, que no van a estar aquí tampoco, porque los bogomilos, yo en uno de los libros, tengo 3 libros que forman una trilogía sobre este tema y otro cuarto. Iremos hablando también de los libros. Y yo aquí, con fotografías y datos, aquí ahora veremos si nos pueden poner, veremos que los bogomilos, cuando en las tumbas, son como unos monolitos que ponen sobre las tumbas, cuadrados, tal, muy vistoso aquello, muy que no pega mucho con la pobreza de los cátaros, con la humildad de los cátaros de aquí, en absoluto. Aquí simplemente es una cruz que no tiene, ellos no adoraban a la cruz de Jesús en absoluto, ¿no? Es una cruz cátara que se conoce, redonda, diferente, ¿no? Dentro de, no tiene nada que ver y es mucho más sencillo. Entonces, si fuesen los cátaros, los bogomilos, los que estaban aquí en el sur de Francia, seguirían usando sus tradiciones funerarias, no las iban a cambiar, ¿no? ¿Por qué la van a cambiar? Por estar unos kilómetros más hacia el oeste, ¿no? ¿Entiendes? José Luis, nos estamos quedando sin tiempo en esta primera parte, habrá muchas más partes. Claudia, tú prácticamente no has intervenido. En el próximo programa le vamos a dar más protagonismo también a las preguntas de ella. Sí, José Luis, yo creo que hemos hablado sobre los cátaros, pero nos queda mucho en que hablar. Estamos intentando descubrir la vida de María Magdalena, de Jesús, qué fue de ella, qué pasó. Esa estirpe merovingio, José Luis Jiménez, yo creo que nos está ilustrando de una manera sorprendente. No crean que hemos llegado al final del programa, no, hemos llegado a solo una pequeñísima parte de lo que nos espera la semana que viene. Así que, si quieren ustedes la semana que viene, se ponen cómodos y estaremos con ustedes siguiendo la vida de María Magdalena. Así que, hasta la semana que viene.